Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema de la explicación del libro de la historia de la Mariología. Estamos en el siglo XVII con el tema del barroco. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor El es Señor contigo. está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en en la muerte, Señor. Bueno, pues continuamos con la lectura comentada de este texto del profesor Estéfano de Fiores, que nos lo ha dejado como una herencia de lo que él alcanzó a descubrir, a conocer, a comprender a lo largo de su vida como profesor allá en Roma, en la licenciatura de Mariología, en la Facultad de los Siervos de María, que se llama Marianum. Allá yo cursé la licenciatura entre los años 2001 y 2002, pero me quedé todavía un año más para terminar la tesis. Y entonces, pues ya en 2003 la concluí en junio y ya regresé a México, en donde me he dedicado a difundir los conocimientos que logré alcanzar allá en Roma. Entonces, parte de estos conocimientos son estas cosas que el profesor de Fiores nos enseñó y nos hizo comprender allá en Roma. Y yo pues gustosamente lo comparto con todos ustedes porque sé que les interesa también ampliar sus conocimientos acerca de la historia de cómo se ha desarrollado la devoción a Santa María a lo largo de todo el mundo. De modo pues que hemos visto ya el periodo barroco, en donde hemos hablado de los reformadores, hemos hablado un poco de los aspectos más importantes de la modernidad barroca, como son la autoafirmación del individuo, la exageración de las dimensiones del arte, la prolongación de los elementos de la cultura clásica del dórico, jónico y corintio, que florecieron allá entre los griegos antes de Cristo, cada uno de esos estilos, pero que con el Renacimiento se vuelven a poner de moda. Y de hecho el Renacimiento propone otra vez el conjunto de los tres elementos, de los tres estilos de arte que se habían inventado en la Grecia antigua, el jónico, el dórico y el corintio. Y entonces después, perdón, después de que el Renacimiento puso de moda los tres órdenes clásicos de la cultura griega, viene la modificación de esos estilos con el arte barroco, en donde ya no se respeta la línea, sino que se busca la curva, se busca la prolongación de los frontispicios, se busca la extensión de las cúpulas hasta dar la impresión de que se llega al cielo. Bueno, todo eso lo hemos visto ya en algunos aspectos de lo que el profesor de Fiores nos ofrece como un resumen de las características del arte, de la filosofía, de las cualidades que se intentaron descubrir en esa época barroca. Entonces estamos viendo de qué manera en la Mariología también se manifiesta ese arte, esa cultura, esa tendencia de la cultura europea central
en este arte barroco. Y concretamente, el profesor de Fiore nos explica que el libro más importante que se produjo durante la época del arte barroco en Europa, pues es el libro de este autor, Plácido Nígido, que escribe en mil... Buenas tardes. Ay, perdón. Buenas tardes, Georgina. Este autor escribe en 1602, ya pues apenas ha comenzado el siglo XVII. En 1602 publica el libro Summe Sacre Mariologiae Pars Prima, con 259 páginas. Y dice que quiere encontrar este autor, Plácido Nígido, al publicar su obra, quiere encontrar los modos y las razones para alabar a María mediante el método escolástico, que procede por cuestiones, es decir, preguntas, y por artículos, es decir, apartados, ¿cómo se llaman estos? Los incisos, por incisos que poco a poco van explicando el tema principal que aborda en la cuestión, en la primera pregunta, en la pregunta que da origen al conocimiento. Y aún considerándose él, Plácido Nígido, como persona humilde y desconocida, aborda primeramente sin guía la tarea de elaborar una mariología que deberá añadirse a los cursos que ya existían de divina teología. Es decir, que comprende Plácido Nígido que el texto, el trabajo que está elaborando acerca de la mariología, de la comprensión de la amplitud de la teología, es decir, de la explicación religiosa relativa a la Virgen María, es un añadido, una añadidura, una segunda parte de la teología que ya se usaba en su época y que fue inaugurada por Santo Tomás de Aquino con el nombre de escolástica. La teología escolástica, como sabemos, comenzó allá por el siglo XII o XIII, con Santo Tomás de Aquino, que difundió ese método de estudio de las cuestiones sagradas derivadas de la Sagrada Escritura. Pero aquí Plácido Nígido, ya en el siglo XVII, es decir, después de unos 4 o 5 siglos de que había comenzado Santo Tomás de Aquino con la teología escolástica, Plácido Nígido nos ofrece su trabajo de mariología como continuación de lo que comenzó Santo Tomás de Aquino y que fue lo que comenzó a enseñarse en las universidades. Como sabemos, la primera universidad que se fundó fue la de Bolonia, pero después siguieron muchas, la de Padua, la de París, la de Madrid, en fin, se desarrolló el mundo cultural en el centro de Europa a partir de las universidades. Y allí en las universidades, pues primeramente, como sabemos, comenzaron los frailes, concretamente Santo Tomás de Aquino, que daba clase en la Universidad de París, pero también en las demás universidades, en la de Bolonia, pues había frailes franciscanos que daban clase, había frailes dominicos que impartían clases de teología, y así a lo largo de todo el centro de Europa encontramos este movimiento cultural que se fundamentó en las universidades. Y entonces Plácido Nígido en 1602, al publicar su libro de la suma, es decir, el resumen de la mariología en su parte primera, quiere justificar la elaboración de su documento, de su texto, de su libro, afirmando que se necesita recoger todo cuanto se ha dicho de la Virgen María y de encontrar un nuevo argumento para glorificar a Dios, para satisfacer la propia piedad y para confundir
a los adversarios. Todos esos objetivos se los plantea Plácido Nígido cuando publica su libro Summe Sacre Mariologiae Pars Prima. Nígido conoce a Suárez, que es un español también del siglo XVII, y lo cita sin nombrarlo, pero a diferencia de Suárez, Nígido divide la materia de la Mariología no de manera cronológica al relatar los acontecimientos de la vida de la Virgen, sino que Plácido Nígido estructura su reflexión con arreglo a las 4 causas platónico-aristotélicas. Entonces, Plácido Nígido fundamenta sus conocimientos en las 4 causas que Santo Tomás de Aquino había tomado para estructurar los conocimientos de la teología en la teología escolástica. El libro de Plácido Nígido fue conocido solamente por algunos de sus contemporáneos, y el término de Mariología que él acuñó, que él inventó, calcándolo del término de teología, Mariología, teología, caerá en desuso el término de Mariología, pero que será rescatado ese término Mariología durante los siglos XIX y XX. El mérito de Plácido Nígido sigue siendo la intuición de que María constituye un tema teológico o un objeto de estudio de la doctrina que se refiere a la Virgen en la Sagrada Escritura, y por eso marca su tratado el comienzo de una mariología demasiado encerrada en sí misma. Es la crítica que hace el profesor de Fiores al texto de Mariología de Plácido Nígido. Dice que es una mariología demasiado enclaustrada, es decir, como que solamente quiso tomar Plácido Nígido los argumentos de la Sagrada Escritura que se referían únicamente a la Virgen María. De modo que poco después, en el siglo XVII, este tratado de María, de Mariología, seguirá siendo una excepción, pero la teología escolástica sigue conservando una parte del tratado de la encarnación a la Santísima Madre del Verbo encarnado y a su culto. De modo pues que Plácido Nígido viene a modificar lo que ya se hacía y se sabía dentro de la estructura de la teología escolástica iniciada por Santo Tomás de Aquino unos 5 siglos antes que Plácido Nígido. Y por eso encontramos que hay otros autores que también siguen el plan de la teología escolástica, en donde los estudios acerca de la Virgen se fundamentan en los métodos, en las teorías, en los sistemas de la teología escolástica. Y así tenemos que otro autor llamado Dionisio Petavio, que muere hacia el 1652, también escribe su tratado de dogmática de teología en 4 tomos y la publica en 1650. De esos 4 tomos, este autor, Dionisio Petavio, dedica a la Virgen Santísima algunos capítulos del libro 4 y todo el libro 14, en donde habla de la encarnación. De modo pues que no solamente lo que escribieron los teólogos escolásticos acerca de la encarnación del Verbo y de la Virgen Santísima dentro del tratado de la teología escolástica, y
aparte de ese tratado de teología escolástica, pues tenemos esta otra obra de Dionisio Petavio, que se llama De los dogmas teológicos, que fue publicado en París en 1644, y en esos 4 tomos dedica Dionisio Petavio todo el libro 14 al tratado de la encarnación de Cristo. Y Dionisio Petavio, se dedica a tratar la dignidad de la Madre de Dios por un doble motivo: por amor hacia María y por la falsa calumnia que los herejes han propuesto acerca de María, quienes los herejes acusan a los católicos de tributar a María honores exagerados. Entonces, pues el tratado de Dionisio Petavio tiene por objetivo hablar de la dignidad de la Madre de Dios, pero también rechazar la falsa calumnia por la cual los herejes, es decir, los protestantes, acusaban a los católicos de tributar a María honores exagerados. Dionisio Petavio adopta un esquema en 3 partes. Santidad e integridad es la primera parte. La obra en la reconciliación con Dios es la segunda, y luego invocación, honor y veneración es la tercera. Petavio considera que la maternidad de María es la fuente y el origen de todas las demás gracias que recibió la Virgen de parte de Dios, y que la maternidad lo contiene todo acerca de la Virgen María. De modo pues, Dionisio Petavio, concede gran valor a los padres de la Iglesia, a quienes cita tanto en griego como en latín. Es decir, los padres griegos de la tradición bizantina del Oriente cristiano, y los padres latinos de la tradición latina de la Iglesia de Roma del Occidente cristiano. De modo pues que cualquiera de los padres de la Iglesia antepone el consenso de toda la Iglesia y el común sentir de los fieles al respecto del estudio de la Mariología. Por ejemplo, cuando el autor Dionisio Petavio habla de la Suma Teológica y de la Inmaculada Concepción de la Virgen, no vacila en reconocer que hay muchas ventajas que le concedió Dios al género humano por medio de la Virgen María. Y esto lo hace Dionisio Petavio, reconociendo que al género humano le han sido concedidas muchas ventajas por medio de la Virgen María. Y también recurre a los enunciados teológicos elaborados por la teología escolástica respecto a las cualidades de Cristo como mediador primario y María como mediadora secundaria. Y así Petavio sugiere a todos los devotos de la Virgen que no hagan excesivas concesiones a la piedad y a la devoción hacia María, sino que fortalezcan la fe de su religión cristiana en las verdades sólidas y en las alabanzas que se tributan con verdad a María Santísima, y que rechacen todas las demás verdades y alabanzas que son falsas o que son inventadas. Por esta razón, Dionisio Petavio
hace referencia a los cánones o verdades formuladas por Gersón, quien con esos cánones ponía límites a la libertad de predicar las alabanzas de la bienaventurada Virgen María de una manera exagerada. Entonces, vemos cómo Petavio, Dionisio Petavio, al estructurar su Mariología, sigue los esquemas de los teólogos de la teología escolástica, como es Gersón, y lo hace Dionisio Petavio, se fundamenta en los esquemas de la teología escolástica de Gersón para poner límites a la exagerada libertad que se tomaban los predicadores cuando hablaban de la Virgen María. De modo que Dionisio Petavio no rechaza los artificios retóricos, no rechaza las narraciones piadosas que se han elaborado, formulado respecto de la Virgen María, sino que Petavio se propone poner un freno a los razonamientos complicados, los cuales son proclives a atribuir a María cualquier género de gracias. Como vemos, pues, este autor, Dionisio Petavio, asumiendo la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino, redacta también su libro de Mariología, pero pone de relieve los límites para refrenar los excesos de la devoción a la Virgen María que se habían venido empleando en la época del siglo XV y XVI, porque ya el barroco pues comienza en el XVII. Y entonces hay otro autor que también trata de la teología relativa a la Virgen Santísima, que es un dominico, es decir, pertenece a la orden de Santo Domingo de Guzmán, y este autor de nombre Vincent Contenson, que muere en 1674, es decir, estamos todavía en el siglo XVII. Vincent Contenson intenta infundir en la teología un espíritu de piedad y publica su obra en 2 volúmenes, Teología de la mente y del corazón. Y también utiliza el término de Mariología, en donde habla de la organización de la vida, de la muerte y de la gloria del Redentor, en donde Vincent Contenson se dedica a tratar la vida del Redentor y de su muerte y de su gloria en el libro 10 de su obra Teología Mentis et Cordis, es decir, Teología de la mente y del corazón. A diferencia de Tomás de Aquino, quien considera que la madre cumple una función educativa para el conocimiento del hijo, este otro autor, dominico Vincent Contenson, mantiene que las reflexiones acerca de la Virgen constituyen la coronación del tratado sobre la encarnación de Cristo. Entonces, pues, vemos que la diferencia entre el texto de teología que había elaborado Suárez en relación con el texto de Mariología que escribe Vincent Contenson está principalmente en que este último autor, Contenson, considera que las reflexiones sobre la Virgen constituyen la coronación, es decir, la parte culminante de la encarnación de Cristo. Y así, la Mariología de Contenson presenta una estructura dividida en 4 partes, porque considera los privilegios de la Virgen según el orden de la naturaleza, de la gracia, de la gloria y de la unión hipostática.
Entonces, pues aquí ya hay una estructura de la teología mariana en Vincent Contenson, que estructura la mariología según la naturaleza, la gracia, la gloria y la unión hipostática. Son pues 4 los pilares que sostienen la mariología de Vincent Contenson, que se llama de la economía, es decir, de la organización de la vida, de la muerte y de la gloria del Redentor. Acerca de los datos históricos y de los aspectos de la vida de la Virgen, Vincent Contenson confía en las tradiciones y también se apoya en las tradiciones apócrifas. Y acerca de las 12 prerrogativas de la gracia que atribuye a la Virgen María, pues este autor excede sus conocimientos porque no toma en cuenta las reglas de Gerson de la teología escolástica, sino que Contenson admite que María crecía en gracia incluso cuando se hallaba sumida en el sueño. Y Vincent Contenson reconoce que a la Virgen se le concedieron todos los dones y privilegios con que se distinguió a los santos. Entonces, como vemos aquí un poco la exageración de Vincent Contenson al tratar el tema de la Virgen María en su libro Teología de la Mente y del Corazón, que habla de que en María crecía la gracia incluso cuando estaba dormida y que en ella se resumen todos los dones que se distinguieron, con los que Dios distinguió a todos los santos. Por eso Contenson es un poco exagerado desde el punto de vista del estudio que hace el profesor de Fiores, y dice el profesor de Fiores que Contenson elabora su texto de Mariología como preludio para considerar el tema teológico de la maternidad divina de María, porque el ser madre de Jesús es la parte culminante de todo posible elogio, porque María entra en el orden hipostático y si no santifica inmediata y formalmente, santifica radicalmente, puesto que por ese orden hipostático en su vientre se unieron la divinidad y la humanidad de Cristo con la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso afirma que la Virgen Santísima santifica radicalmente su vientre, su cuerpo, y por ello la Virgen María forma parte de ese orden hipostático que Dios le concedió cuando concibió en su vientre a su Hijo Jesucristo, y en ese vientre purísimo se encarnó Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en donde se unieron la naturaleza humana, la naturaleza divina y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así pues, Contenson ilustra la íntegra virginidad de la Madre de Dios, fundamentándose en ese orden hipostático del que forma parte la Virgen María. Pero Contenson también estudia las relaciones de Santa María con la Trinidad y con los hombres, poniendo de relieve que María está en relación total con los seres humanos. A continuación, en el libro de Contenson, expone los diversos actos del culto con los cuales se le rinde veneración a María, y de los cuales el más importante es la imitación de las virtudes de María y la consagración a ella
por toda la vida. Vemos pues cómo ya en este siglo XVII la Mariología establece bases teológicas fundamentadas en la teología escolástica que había inventado Santo Tomás de Aquino hacia el siglo XII, pero que ya para este siglo XVII hay esfuerzos teóricos sobre una estructura fundamentada en el conocimiento de la Sagrada Escritura y de las estructuras científicas, teológicas de la teología escolástica, con la cual los autores de este siglo XVII, es decir, concretamente Plácido Nígido y el otro que también produce una Mariología, Vincent Contenson, son los dos autores, y Dionisio Petavio son los tres autores que encontramos en este siglo XVII que nos proponen libros, textos, estudios sistemáticos acerca del estudio de la Virgen Santísima desde la perspectiva de la fe, tomando como base los conocimientos de la Sagrada Escritura y la estructura científica de la teología escolástica de Santo Tomás de Aquino. Y el siguiente tema que nos propone el profesor de Fiores es que María ocupa un puesto de relieve en el culto cristiano, ya en el siglo XVII, con estos tres documentos que hemos mencionado, de los tres autores que se ocupan propiamente, directamente de la Mariología: Plácido Nígido, Dionisio Petavio y Vincent Contenson, quienes publican en el siglo XVII cada uno un texto de Mariología propiamente para estudiarse desde el punto de vista de la teología de la época de la teología escolástica. Entonces, pues, acerca del siguiente tema que nos propone el profesor de Fiores, el puesto que ocupa la Virgen Santísima en la devoción del culto mariano. Dice el profesor que ya desde el principio del siglo XVII encontramos en la Europa central un empeño por fomentar el culto a María. Un autor que propone aquí el maestro profesor de Fiores, de nombre Guarini, propone infundir e inflamar en nuestro pecho la antigua devoción a la Santa Madre de Dios, una devoción casi extinguida. Lo dice así en la obra que publica este autor, Guarini, en Venecia, en 1600. Entonces Guarini, al estudiar la Virgen Santísima, se propone eso: inflamar nuestros pechos con la antigua devoción a la Santa Madre de Dios, porque es una devoción que casi se ha extinguido. Así lo dice Guarini en el libro que publicó en 1600 en Venecia. Y entonces Guarini no desfallece en el deseo de glorificar cada vez más a la misma Madre de Dios mediante la descripción de la santidad de su vida. Y Guarini tampoco se cansa de ver que reina en todo el mundo católico el mundo mariano, el culto mariano. Es decir, el interés de Guarini es difundir el culto a la Virgen, ya que se ha fundamentado teológicamente sobre la escolástica y sobre los textos de Mariología que mencionábamos, de Plácido Nígido, de Dominico Vincent Contenson
y el texto también del otro autor que decíamos, Dionisio, está. Dionisio Petavio. Son los tres autores que prevalecen en este siglo XVII y que nos ofrecen ya textos propiamente de Mariología. Plácido Nígido en 1602, Dionisio Petavio en 1652 y Vincent Contenson en 1674. Así, el profesor de Fiores nos habla también de este otro autor que promueve la devoción a la Virgen Santísima, este autor que se llama Guarini, que escribe en italiano, cuyo libro se llama De la jerarquía, o sea, del reino sagrado de la Virgen María, escrito en italiano y publicado en Venecia en el año de 1600. Y así dice Guarini, que en este tiempo es necesario que se conozca y que se cante el modo en que fue redimida la Virgen Madre de Dios, e incluso que todas las naciones conozcan de qué manera ella fue redimida, como ella misma lo canta en su cántico: he aquí que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es un argumento que propone Guarini y que mueve, que es el motor con el cual realiza la investigación en su libro sobre la Mariología, llamado De la jerarquía, o sea, del reino sagrado de la Virgen María, publicado en 1600 en Venecia. Y el Concilio de Trento se limitaba a declarar que sí podía rendirse culto a los santos, pero en el siglo XVII, después del Concilio de Trento, muchos autores sostienen la necesidad de promover el culto a la Virgen y la imposibilidad de alabarla como merece, porque el Concilio de Trento propuso muchas normas que establecían la devoción a los santos, a las imágenes y también a la devoción a la Virgen María. Bueno, vamos a dejarle aquí para continuar el próximo miércoles. El próximo miércoles ya es 13 de octubre. Sí. Y vamos a continuar el próximo miércoles. Por favor, díganme a quién le faltan estas hojas para enviárselas. A mí, Fray. Y su correo electrónico. Sí. Gracias. A usted. Gracias, Fray. A usted. Tuvimos Gracias, Fray. Que tengan bonito fin de semana. Dios los en el bendiga. nombre del Igualmente. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas Gracias. tardes y muchas Buenas gracias, tardes. Gracias, Fray. Fray. Adiós, chicos.